buenos días. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. Y en esta oportunidad hablaremos sobre la mujer diplomática en Bolivia. Si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo al Facebook, estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-79-79-3. Mi invitada de hoy es una destacada profesional boliviana. Estoy hablando de la doctora Patricia Valdés Munguía. Ella es doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, España. Sus estudios diplomáticos lo efectuó en la Academia Diplomática Plurinacional y sus estudios internacionales en la Escuela Diplomática de España. Y estuvo de misión diplomática en 7 países. En Irán, Paraguay, Brasil, España, Argentina, Estados Unidos e Italia. Doctora Valdés, buenos días, un gusto saludarla, un gusto tenerla en el programa Mujeres en Radio. Sus saludos, por favor. Para mí un gusto estar presente en Radio Estudio 94, una radio que se interesa por toda la parte de mujeres. Y estoy justamente saludando a todas las bolivianas y bolivianos a través de esta onda de Radio Estudio 94. Muy buenos días. Buenos días, y además agradecerle por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, vamos a empezar la entrevista, doctora, con, pues algunas preguntas, inquietudes que las personas nos envían, y a través de ello también hacemos las respectivas, esta encuesta, este cuestionario. Nos escuchan muchos estudiantes, se escuchan muchos docentes el programa, así que vamos a tratar de que sea algo más dinámico. Doctora, ¿cómo podemos entender lo que es mujer diplomática en Bolivia? Bueno, es interesante, y voy a hacer una remembranza muy importante que se ha dado ahora ya en el 2022, porque en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2023, ya nos invitó a reflexionar, sobre todo a reconocer y analizar y nombrar a las mujeres en este ámbito de la diplomacia. ¿Por qué? Porque en junio del 2022, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la resolución A76L66, en la que se designa la celebración del Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, y será este 24 de junio de este año. ¿Qué es una mujer diplomática? Una mujer diplomática es una funcionaria pública, sea de carrera o por designación política, porque nosotros, de acuerdo a nuestra ley del servicio exterior 456, se establece en el capítulo 2 el ingreso a la carrera, la movilidad funcionaria y la evaluación del desempeño por invitación directa, o por también a través de la Academia Diplomática Plurinacional, o también por convocatoria pública. En ese sentido, ejerce la mujer la representación del Estado en todo el ámbito de las relaciones internacionales. La mujer diplomática tiene que tener una personalidad dialogante, resolutiva, negociadora, extrovertida. Al ser una servidora de carrera o por designación política, debe trabajar en la protección y la promoción de los intereses del país y para la justicia, la prosperidad y la seguridad en todo el mundo. La mujer diplomática tiene que ser algo muy importante, carismática, dispuesta a conocer ese mundo donde ha sido ya recibida en el país receptor. Tiene que ser estable emocionalmente, amable y muy responsable, porque estamos trabajando ya para un país que nos necesita. Es hábil, sutil. ¿Y por qué? Porque tenemos que tratar con todo tipo de personas del sector o también internacionalmente. Y esto es lo más importante, porque nosotros, como diplomáticas, tenemos que trabajar en la protección y la promoción de los intereses del país para, como yo dije, la prosperidad y la seguridad en todo el mundo. Esa es la mujer diplomática.
Bastantes habilidades, conocimientos que tiene que adquirir la mujer diplomática. Pero bueno, luego vamos a estar hablando también yo supongo que en el caso del varón debe ser igual o tal vez hay alguna diferencia, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante, doctora. Esto de la diplomacia, ¿para qué sirve en un país? Yo sé que vela por los intereses del país, tanto obviamente políticos, entre otros puntos, pero también hay otras carteras, se podría decir, los ministros, por ejemplo, igual velan por los intereses de un país. ¿Cuál es la diferencia entre la diplomacia y obviamente otras carteras que un país tiene? Primero, vamos a decir, tal como nos dice Nicholson, o nos dice Albertini, o nos dice Jara, que son estudiosos en la materia, la diplomacia es una ciencia que estudia los intereses y las relaciones que se dan entre los estados, o sea, entre unos y otros estados. La diplomacia es una rama de las relaciones internacionales que está encargada de negociar y establecer acuerdos y procedimientos pacíficos entre los países. Pero no solo se ciñe a los estados, sino que también estas relaciones también aparecen con otros organismos y organizaciones. Por eso están las Naciones Unidas, Mercosur, OEA, Asia-Pacífico, Comunidad Andina de Naciones, Unión Europea, etc. ¿Por qué nosotros vemos que tiene que ser una diplomacia y para qué sirve? La diplomacia es pública. Y a pesar de ser un término reciente en el lenguaje de las relaciones internacionales, refleja algo que siempre ha estado presente en la interacción de los diferentes actores internacionales. La capacidad de comunicar, de tejer alianzas para que en un momento dado conseguir una mayor influencia en la escena global. Porque la diplomacia nos ayuda en las relaciones y en los intereses de los estados. También se utiliza este concepto de diplomacia para referirnos a la forma en que los estados manejan esas relaciones internacionales. Como digo, las relaciones internacionales son las que se encargan de negociar, de establecer acuerdos y procedimientos que, como yo había dicho anteriormente, procedimientos pacíficos entre los países y en la construcción de una comunidad internacional. El objetivo, en última instancia, es que la diplomacia establece y tiene que estar presente en esa comunidad internacional, en ese concierto internacional, tal como nos dice el artículo 1 de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, desarrolla una especie de hermandad que englobe a todas las naciones del mundo. Licenciada, sin embargo, hay elementos que influyen a todas estas características, a estas variables que nos menciona, que son bastante interesantes. Obviamente, entablar relaciones con organizaciones internacionales, la comunidad internacional, las relaciones del Estado, la capacidad, que nos ha mencionado muchas características. Pero ¿qué sucede en los países, por ejemplo, que la política o la politiquería, que dicen muchos, ¿no?, de una manera coloquial, influye en la diplomacia? ¿Cómo influye la política en la diplomacia? Bueno, nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Debe estar la política exterior de un país sometida al vaivén de los cambios de turno en el poder de los partidos políticos? Los países y sus pueblos no son a priori y globalmente de izquierdas o de derechas. En los pueblos hay ingredientes que en ocasiones les hace preferir la actitud política característica de los partidos conservadores, optando en otros momentos por tendencias progresistas. En general, el ciudadano se coloca en una virtud de pacto social. ¿Y a qué nos referimos eso? Porque está en manos del político con una actitud que se identifica con la forma en que se procede en política. Por ejemplo, el pasajero sube al avión en la confianza de que el político le conducirá hasta su destino con el mínimo posible de sobresaltos. El paciente se tumba en una sala de operaciones esperando que ese cirujano
no le cortará más que lo preciso. El cliente confía sus secretos a su abogado, en el entendimiento de que no los usará en su contra. Algo semejante ocurre en lo que es la política. ¿Por qué? Porque la sociedad se coloca, ¿dónde? En manos del gobierno, y tiene todo el derecho a esperar que éste lleve adelante el país sosegadamente, sin más sorpresas que las agradables. Consecuente con este argumento, la sociedad es por naturaleza conservadora, pero a la vez la sociedad espera del piloto, del cirujano, del abogado y aún más del político que tengan la agilidad suficiente para dar ese golpe de timón o de bisturí que salve una entrada en la pérdida, una hemorragia, una crisis. En ese sentido, toda sociedad es progresista y revolucionaria. La clave del éxito político está en combinar adecuadamente la moderación e imaginación, y ello se ha visto plasmado por igualmente en gobiernos en derechas o de izquierdas. Bolivia, justamente, tiene una política exterior que no debe ni puede conocer oscilaciones radicales. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que pensar en que trabajamos con el concierto de países, con el concierto de organismos internacionales. Por eso que somos un país, como dice nuestra Constitución, un país de paz. Y por eso esa es nuestra constante en nuestras últimas décadas que han mantenido ese nivel diálogo suficientemente puesto en lo que es la sociedad, en el concepto de la sociedad de naciones, y por supuesto de acuerdo a lo que es la diplomacia bilateral, multilateral y hoy día la diplomacia de los pueblos, porque podemos afirmar que en el campo de la aplicación de esta diplomacia abarcamos el análisis y la formulación de una política exterior a un concierto de las relaciones internacionales, y esto además se crean las demás políticas públicas que afectan al Estado en su acción internacional, y la diplomacia es la herramienta principal para ejecutarla. Los estudios alimentados desde lo que es la ciencia política, las ciencias jurídicas, la sociología, la filosofía, la geografía, la historia. En la actualidad, la disciplina y los estudios no pueden soslayar los campos más destacados en el escenario mundial, como es el sistema internacional, la globalización, el cambio climático, el desarrollo sostenible, la seguridad internacional, el terrorismo, el crimen organizado, los derechos humanos, los problemas del género, las formas de nacionalismo, el desarrollo económico, el comercio, las finanzas internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque debe considerarse, a diferencia de otras ciencias abstractas, la extensión del estudio del objeto internacional siempre se aplica al ámbito o espacio donde se establecen y desarrollan las relaciones en sociedades, entre estados y entre organismos internacionales. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por darnos toda esta información. Sin embargo, yo tengo muchas dudas, ¿no? Usted dice que obviamente la política tiene que ser con la diplomacia. En otras palabras, ambas se relacionan para el bien común, para el bien de la sociedad o de la diplomacia de los pueblos por la vida, ¿no? Sin embargo, yo noto, y como ciudadana de Bolivia, de que esta política es más ideológica que tal vez patriótica, de avanzar con las personas que somos nosotros para que busquen nuestro bienestar. Parecería que la izquierda se ocupa más de su ideología, más de su pueblo. Además tenemos perseguidos políticos, internamente tenemos muchos problemas, externamente también este último suceso que ha pasado, doctora, con el narcotráfico. Han encontrado un avión cargado con media tonelada de cocaína en España. ¿Qué nos diría al respecto? Una cosa es en papel, una cosa es la constitución política del Estado, pero vemos que otra es la realidad. En este caso, cuando hay esta incongruencia, ¿qué hace la diplomacia, o la diplomacia se queda a un lado? No, justamente la diplomacia está para hacer un trabajo en donde tenemos que integrar este problema político. ¿Por qué? Porque fundamentalmente nosotros nos debemos a una política exterior,
a una política, que esa política exterior es la que marca nuestro país para llegar a la política internacional, que es en el concierto de los estados. Entonces, cuando se presentan todos estos problemas, como hemos manifestado, y lo que me está preguntando, querida Jacqueline, es que la mujer diplomático, o el diplomático en su conjunto, tiene que empezar a enfocar que estas situaciones son simplemente pequeñas, no son el común de todo Bolivia. ¿Por qué? Porque el narcotráfico no es el conjunto boliviano. El narcotráfico no es todo Bolivia. Es simplemente un sector muy reducido, muy pequeño. Entonces nosotros estamos justamente en las relaciones internacionales, en el concierto de los organismos internacionales, para trabajar en ese aspecto y erradicar este daño que es tan grande a la población como es el narcotráfico, y lo otro es el terrorismo, porque el terrorismo también se está dando en las poblaciones por las situaciones tal vez que no nos hemos dado cuenta económicas que se está viviendo en los países. El narcotráfico es una lacra que ha creado un mundo en los diferentes ámbitos y se ha metido en los ámbitos tanto a nivel latinoamericano, tanto a nivel europeo, tanto a nivel asiático, porque son grupos de poder de esa naturaleza. Entonces ahí están las iniciativas para implementar a nivel dentro del concierto internacional que nosotros tenemos que erradicar ese narcotráfico, ese terrorismo, y lo hacemos en las diferentes asambleas internacionales que se tienen. En los organismos internacionales se trabaja intensamente para erradicar este mal que se hace a la población en general. Es por eso que hoy día, como mujer diplomática, y que muchas mujeres diplomáticas estamos en eso, es que viabilizamos esa relevancia de trabajo para programar cosas mucho más sustentables en el país. Perfecto. Muy bien, doctora. Claro, la diplomacia está para conservar esa imagen como tenemos, pese a todo, bueno, pues tienen que conservarlo porque esa es la imagen que obviamente ustedes dan, se podría decir, de nuestro país. Ya yéndonos a otras temáticas, doctora, y nuevamente le agradezco por toda esta información tan valiosa que nos ha dado. ¿Qué se estudia para ser diplomática? Usted que ha estudiado tal vez idiomas, se ha ido a otros países a estudiar. A ver, cuéntenos un poquito sobre la base de su experiencia, doctora. Bueno, como he manifestado, la diplomacia es muy importante cuando a uno le gusta ser carismática, estudiosa y sobre todo defender a nuestro país. Por eso que la diplomacia se ha transformado en una profesión clave para entablar relaciones adecuadamente. Esta especialización es para quienes estamos dispuestas a un cambio permanente, abarcando diferentes disciplinas. Antes de ser parte de una embajada, antes de ser parte de un consulado, hay una serie de etapas de cuando uno es aspirante a ser diplomático que tiene que superarlas. Una de ellas es saber qué es ser diplomático y qué funciones cumple ese profesional. La carrera diplomática y consular es un régimen especial, muy jerarquizado, porque es especializado en las materias que son parte de las relaciones internacionales, y los estudios versan en derecho internacional público y privado, relaciones internacionales, derecho de la integración, protocolo de inmunidades, derecho diplomático, cooperación al desarrollo, organismos internacionales, derecho de los tratados, derecho de la integración, geopolítica, historia diplomática y sobre todo la diplomacia tiene que salvaguardar al boliviano en el exterior. En mi paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha sido muy grato, nosotros los antiguos de Cancillería decíamos, hemos estado en esa casona que fue parte de nuestra vida, que hemos dejado mucho y que hemos hecho por lo menos de dar ese granito de arena
para que hoy día Bolivia sea cada día más grande. Lo hemos logrado de alguna manera porque hemos mostrado al mundo que Bolivia significa mucho, que Bolivia es un país, es un contexto de muchas cosas, es un contexto de cultura, es un contexto geopolítico, es un contexto de integración sociopolítica, en fin, nosotros hemos podido, por lo menos en mi aspecto de ser diplomática, he podido ver un efecto muy positivo cuando he estado en esta materia de diplomacia, porque he trabajado intensamente. Puedo nombrar historias de diplomáticas que han hecho mucha fuerza en nuestro país, como ser Julia Oriona de Olmos, Esther Ashton, Mary Carrasco. Hemos tenido grandes mujeres que han dado mucho por la diplomacia y las relaciones internacionales del país, de lo cual me siento orgullosa de ser parte de ese organismo en el que un día estuvimos, como le digo, en esa casona y pudimos transmitir al exterior el trabajo que nosotros hemos elaborado y haber trabajado también en nuestras misiones acreditadas en diferentes países con un solo ánimo, el demostrar que Bolivia, en el contexto de las naciones, es un gran país, un país que se merece mucho y que tenemos que empezar a continuar ese trabajo que se ha hecho sólidamente desde muchos siglos atrás. Bolivia, desde que nace en 1825, ha dado mucho en el concierto internacional y somos un país muy rico, potencialmente hablando en lo que son minerales, pero también potencialmente como seres humanos. Perfecto, licenciada. Para hacer el corte nos queda todavía 2 minutos. En el contexto que nos dice usted, en toda esta diplomacia boliviana, que obviamente nos ha mantenido firmes, ¿qué se estudia? Le vuelvo a repetir, ¿qué se estudia? ¿Se estudia qué carreras? ¿Tienen que saber ustedes idiomas? Aparte obviamente de habilidades intrapersonales e interpersonales para su relación obviamente con diferentes personas. ¿Qué ha estudiado usted? ¿Qué sabe aparte del currículum que nos ha pasado para presentar? Bueno, mi primera carrera es comunicación social. Soy comunicadora social. Luego estudié Derecho. Y también estudié a la par, estudié como diplomacia. La mujer diplomática, en un mundo globalizado en el que el país y nuestros ciudadanos a nivel internacional están en un continuo contacto e intercambio, la diplomacia se ha transformado en una profesión clave para entablar esas relaciones internacionales. Y ser diplomática es tener una vida movida, ajetreada, con cambios continuos. Implica un trabajo de hormiga para la negociación y la búsqueda de consensos. La diplomática está obligada justamente a hacer valijas permanentemente, a sufrir el desarraigo que implica. ¿Por qué? Porque en todo momento nos tenemos que ir de un lado a otro y tenemos que separarnos de nuestras familias, de nuestros amigos. ¿Y qué debe hacer? Ser capaz de proporcionar y exponer información muy bien fundamentada, tener capacidad de persuasión, trabajo arduo, tiene que tener dominio del lenguaje, tiene que tener conocimientos de cultura general y tenemos que tener dominio de idiomas, porque para poder comunicarnos por lo menos tenemos que saber el inglés. Muchos diplomáticos en nuestro concierto nacional son con diferentes idiomas. En mi caso, yo tengo italiano, portugués, inglés, francés, porque nos obligan esas situaciones. Y eso ha sido porque, desde muy chica me gustaban los idiomas. Y algo importante, hay que escuchar activamente, siempre estar en una escucha preferentemente de todo ámbito, porque nosotros tenemos que ser trabajadores de poder exponer información a nuestro
a nuestro país de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Y para nosotros, al poder dar esa comunicación, lo tenemos que hacer en el país receptor y también informar a nuestro país de todo lo que acontece, porque no nos olvidemos que la diplomacia y el diplomático tiene que estar en ese mundo en el que tenemos que trabajar en convenios, en tratados, para justamente mantener la paz, mantener la originalidad de lo que es el concierto mismo de la integración del mundo en su conjunto, pero la integración con los países que están cerca a nosotros, tener una geopolítica muy clara de lo que queremos. En el concierto amazónico, por ejemplo, nosotros tenemos grandes momentos de atracción porque trabajamos con Brasil, con el Ecuador. Tenemos que trabajar con organismos internacionales, con los diferentes aspectos que se han venido dando, como es el tema de género, que es tan importante, el problema patriarcal que se ha creado a nivel sudamericano, a nivel africano. Hoy día todavía vemos cómo la mujer africana, la mujer es vista menos, y eso es lo que tenemos que seguir trabajando en ese aspecto, porque ese es el contexto de nosotros los diplomáticos, buscar una mejor vida para un mejor mundo globalizado. ¿Por qué? Porque hacer este tipo de trabajo es una decisión muy compleja, porque para nosotros es un estilo de vida en el que estamos todos los días trabajando, inmersas en poder lograr el beneficio para los derechos humanos, el beneficio para las mujeres sobre todo, y tomar en cuenta que las diferentes regiones del mundo están ¿para qué? Para trabajar en los retos y oportunidades que nosotros tenemos que ver en esa generación de algunas historias de vidas que se van dando a nivel internacional. Doctora, muchísimas gracias. Bastante, parece fácil, ¿no? Pero el trabajo de ustedes realmente es bastante complejo y con muchos conocimientos. Mire, usted sabe hablar más de 3 idiomas, imagínese, porque eso es la obligatoriedad y la responsabilidad de su carrera. Y si usted tiene que manejar la comunicación, imagínese, ni modo que esté con un traductor al lado, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a un corte. Doctora, le voy a pedir, por favor, que se mantenga en línea y regresamos en breve. Perfecto, esperamos. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Ley Integral número 263 contra la trata y tráfico de personas. Todas las personas nacemos libres. Nadie tiene el derecho de quitarnos nuestra libertad, ponernos precio o esclavizarnos. La trata de personas es un delito. Tú o los tuyos pueden ser víctima de explotación sexual o laboral. Protege. Denuncia. Este es un mensaje de Radio Estudio 94, una radio para todos. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainasa. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainasa, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainasa, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte,
Norte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. El buen gusto de nuestro sabor nacional está en Recreo Familiar Quillacollo. Disfrute con su familia, amigos y seres queridos los riquísimos e incomparables platos de la gastronomía boliviana. Pique macho, lechón al vapor, chicharrón, escabeche mixto, charquecán. Recreo Familiar Quillacollo. Visítenos en Urbanización 1 de Mayo, calle A, entre Avenida Cochabamba y Vallivian, a 2 cuadras del módulo policial Plan 44, Ciudad del Alto. Pedidos y reservas 730-61-679, 720-36824 y 796-02396. Recreo Familiar Quillacollo, el sabor de lo nuestro. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con la Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de la Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de la Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canje, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con la Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2020. Multicine presenta 4D Emotion. Movimiento, vibración, viento, luces, impacto de aire, agua, para potenciar tus sentidos y llevarlos a una nueva dimensión. 4D Emotion. Vívelo próximamente en Multicine La Paz. San Gabriel te trae el papanchero en San Juan. Tienes que buscarlo, vamos ya que es la clave para tu panchito. Hay que probarlo. En la noche más fría del año, San Gabriel te trae alegría y tradición con nuestro pan panchero de San Gabriel. El acompañante perfecto para tu San Juan. Ay, con San Gabriel, pan panchero de San Gabriel. El sabor de la tradición. Pan panchero de San Gabriel. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer, proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. En tus oídos, la magia de la radio. Estudio 94. Estamos de retorno. Mujeres en Radio.
Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barrega por Estudio 94 FM. Estamos conversando ahora sobre la mujer diplomática en Bolivia. Estamos con la doctora Patricia Valdés Munguía. Ella es doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo hizo su misión diplomática en 7 países: Irán, Paraguay, Brasil, España, Argentina, Estados Unidos e Italia. Continuamos, doctora, con las preguntas. Pues comentarle de que nos están inundando de preguntas, así que de la guía que nosotros tenemos le voy a hacer unas 2 más. Le voy a pedir, por favor, que seamos un poco breves para responder las preguntas que nos están llegando. A ver, ¿existe alguna diferencia en las funciones entre un varón y una mujer diplomática, doctora? Para nada. La función del hombre y la mujer es la misma, porque igual tenemos que trabajar con mucha fuerza. El hombre y la mujer diplomática ha estudiado y tienen que trabajar en ese sentido. No hay privilegios para hombres y mujeres, todos trabajamos por igual, no hay diferencia en el hombre y la mujer. Perfecto. De los países que estuvo en misión, ¿cuál fue el peor y por qué, doctora? ¿Qué pasó? Tal vez relacionado esto con el género, ¿no? Porque sabemos que en Irán a la mujer la tratan de diferente manera, como en Italia, por ejemplo. ¿Usted tuvo tal vez algún problema con su género cuando estuvo de misión en estos países que nos nombró? No nos olvidemos que Irán tiene la Sharia, y la Sharia es justamente un lugar, una Biblia para los iraníes. En ese aspecto, la mujer es una segunda de rango, y por ende, cuando uno está en el exterior, allá en el Irán, se encuentra con que la mujer vale muy poco, y es duro. Entonces uno piensa y manifiesta y dice, ¿por qué en el occidente la mujer ya tiene todos sus derechos, está conjuncionada incluso con leyes que la asisten, que la cuidan, y encontramos en el Irán que es un problema muy serio? Como mujer diplomática se puede decir de que tenemos unos privilegios, entonces se trata de apoyar de alguna manera con los organismos, con Naciones Unidas, ¿verdad? Pero es preferible cuando uno está por allá pensar en que mañana no sabemos qué va a poder suceder. La mujer allá en el Irán tiene que tener al lado de ella al esposo, al padre o al hermano. Y cuando una mujer va sola, es muy peligroso diplomáticamente. Por eso que hay situaciones en las que uno dice, es un continuo trabajo el que tenemos que hacer para las mujeres de toda esa orbe. Mis misiones fueron muy lindas, muy satisfactorias, porque cuando estuve en alguna misión aproveché de continuar estudiando y aproveché de conocer la sociedad en su conjunto. He tenido la suerte de estar en Italia, tener un diplomado en la sociedad, que hice un trabajo muy fuerte y además trabajé con una maestría. Después, cuando estaba en Argentina, he tenido que ser cónsul y he trabajado fuertemente por allá, pero más que todo el Paraguay me ha brindado un momento de mucha alegría, de mucha simpatía, porque a pesar de que se decía que nosotros vivíamos en esa época 40 años de espaldas, vi el amor, el cariño que nos prodigaban a los bolivianos, y decían que las cosas que habían pasado con la guerra del Chaco ya no tenían que producirse nunca más. Es así de que en cada sector, en cada lugar que yo he estado, mi experiencia ha sido muy linda. ¿Por qué? Porque puedo decir que he podido regocijarme de las sociedades en las que he estado, en las sociedades de diplomática he podido desempeñarme, y he podido tener algo importante, que me han ayudado siempre las autoridades en el sector. Paraguay, Estados Unidos, donde yo he estado, Venezuela, en diferentes sectores, son esencias
de un mundo que yo he vivido, de un mundo contemporáneo, que ha sido marcado por eso, por el amor, por el cariño, porque he logrado que mi experiencia como diplomática pueda entender más a las sociedades donde yo he estado destinada. Perfecto, doctora. Bueno, ahora nos vamos a ir a las preguntas de la audiencia, que han llegado muchas, doctora, no creo que alcancemos, pero bueno, vamos a procurar. Dice aquí, ¿la diplomacia es cómplice de un gobierno corrupto, narcotráfico? Nos pregunta. Bueno, principalmente, yo no le podría plantear si es un corrupto o no un gobierno, porque son políticas internas que desarrolla un gobierno y tiene que trabajar en ese sentido. De repente pueda que haya corrupción, no está identificándose tal vez en los medios de comunicación, pero también existe justamente la justicia, ¿verdad? Yo soy mujer de derecho, soy mujer de justicia, y la diplomacia no oculta nada. La diplomacia, al contrario, la diplomacia es del mundo exterior. Es una política exterior a la que se trabaja, y es en un concierto de política internacional donde nosotros desarrollamos todo eso. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿la diplomacia tiene moral o defiende a ciegas al gobierno? La moral es fundamental en nuestra diplomacia, porque primero tenemos que, cuando estamos en el concierto de las naciones, tenemos que demostrar que nuestro país es un país competente, es un país sacrificado, es un país que puede hacer mucho. Tenemos que defender la política interna, la política exterior que ha sido desarrollada en el país. Eso sí tenemos que defender, la política exterior, vale decir lo que es la integración, lo que son los cuadros de organismos, lo que son la cooperación internacional, lo que es el desarrollo de comunicación, o sea, todo lo que se ejerce como diplomacia. En ese sentido, esos son los elementos que nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser claros en el momento que tenemos que hacer una defensa de nuestra política exterior hacia la política internacional en la que vamos a estar definiendo. Porque sí, nosotros tenemos un proceso de qué queremos y hacia dónde queremos llegar. Eso es lo que nos marcan en la política exterior. Y eso es el conjunto que nosotros tenemos que realizar ya en el concierto internacional. Perfecto. Dice aquí, ¿qué dio la diplomacia a Bolivia? Yo veo que nada. Nos ven como un país como Venezuela, dicen una cosa y hacemos otra. Bueno, ese es el ideario de una persona, efectivamente. Nosotros no nos podemos comparar con otros países, porque nosotros somos un país multicultural, tenemos mucha cultura por dar. La diplomacia dentro del concierto ha tenido grandes logros a nivel, que les digo, en todo el milenio que nosotros hemos vivido, por lo menos en el tiempo que hemos logrado estar en la diplomacia. Se han hecho varios acuerdos internacionales. Hemos trabajado, por ejemplo, con Brasil, con Argentina, en acuerdos migratorios que son muy importantes, porque nuestra población en Brasil, boliviana estoy hablando, ¿no?, era muy grande. Lo mismo pasaba en el concierto de la Argentina, que también era muy grande, entonces se hicieron esos acuerdos. Con España también se han trabajado temas interesantes. Tenemos acuerdos de complementación económica, tenemos con los diferentes países del Mercosur, tenemos trabajos con la Comunidad Andina de Naciones, trabajamos en los temas internacionales de mujer, porque los organismos internacionales hoy en día nos marcan situaciones que tenemos que empezar a coadyuvar en la labor de que hoy día somos un mundo contemporáneo nuevo, con diferentes aspectos en los que tenemos que empezar a trabajar para un mundo que se nos viene ya, un nuevo
estamos en un 2021, es un nuevo siglo en el que nos ha marcado muchas deficiencias económicas a nivel internacional. Entonces tenemos que empezar a marcar cómo trabajar en ese sentido, en lo que es la economía, en lo que es la geopolítica, en los diferentes temas. Y la diplomacia sí ha dado mucho en los diferentes tiempos que hemos tenido la democracia. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué opina de la señora Patti, nombrada cónsul de Bolivia en Perú? Uno. Bueno, de acuerdo con yo les decía, el gobierno boliviano, para ingresar a la carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene una ley de relaciones exteriores. Y para entrar a la carrera tiene 3 modalidades, y está eso establecido en el artículo 56 del capítulo 2 de la ley. Y dice, a invitación directa, a convocatoria pública o a través de la Academia Diplomática. En ese sentido, lo que nos toca a nosotros es que la señora Patti fue invitada directamente. Yo no puedo dar un mensaje al respecto de decir si ha sido malo o sido bueno, porque quien invita a la persona es directamente el ministro de Relaciones Exteriores, es su decisión. Y ellos han debido ver que la persona era idónea para el cargo, porque el cargo de cónsul es un cargo muy, muy importante dentro de las relaciones binacionales que se tiene, en las relaciones consulares particularmente, porque el cónsul tiene que trabajar intensamente en el tema de los bolivianos. El tema de los bolivianos es, ¿qué cosa? Darle documentación, apoyarlos en la parte migratoria. El cónsul, por ejemplo, tiene que ser notario, tiene que ser registro civil, tiene que hacer un monte de cosas. Y para eso, justamente, el cónsul tiene que trabajar por los bolivianos, para los bolivianos. Ese es su punto de trabajo. Eso es lo que tiene que marcar el diplomático, o mejor dicho, el cónsul. El cónsul, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta parecida. Dice, en Bolivia las usan a las mujeres para que trabajen por el gobierno, no por el país, como la señora Patti, nombrada por Evo Morales. No nos olvidemos que el señor Evo Morales ya no es nuestro presidente. Las letras patentes les ha entregado el señor presidente actual, Luis Arce, y esas letras patentes tenían que haber llegado al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. No lo nombra Evo Morales, tiene que ser nombrado por el gobierno en este caso, y el ministro de Relaciones Exteriores es el que envía estas letras patentes al Perú para que justamente ella pueda lograr su exequatur. Ese exequatur es la disposición que tiene un país para poder justamente trabajar en el sector donde el Estado receptor, o sea, en este caso el Perú, se reserva el derecho de admitirla o no, y eso está establecido en la Convención de Viena de 1963, que fue ya promulgada en 1967. ¿Por qué? Porque los representantes tienen que trabajar, es como cuando uno va al exterior, ¿verdad? Uno tiene que tener una condición migratoria, y si uno quiere trabajar, pues tiene que tener sobre todo, el punto de que el gobierno del sector le tiene que dar un permiso de trabajo. El exequatur es eso, el exequatur justamente es el documento que otorga el Estado receptor por el que se reconocen las funciones de un cónsul y se especifica tanto la sede donde va a trabajar como la circunscripción consular que va a tener bajo su campo. Entonces, en ese sentido, lo firma el presidente de ese Estado receptor y el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese Estado receptor.
Doctora, seguramente esta pregunta es porque la señora Patti es de la línea de Evo Morales, entonces hay un diplomático que habló del Perú y dijo, ella es mandada por Evo Morales, ¿cómo la vamos a aceptar aquí? Así la sacaron, ¿no? No quisieron aceptarla, tal vez por ese motivo se habla de, bueno, la pregunta está realizada por la persona. Doctora, ha sido una entrevista muy productiva, hemos aprendido mucho referente a la mujer diplomática. En otras palabras, y algo bastante corto, no hay ninguna diferencia con los varones, prácticamente ustedes estudian igual, se esfuerzan igual y obviamente dan cara por nuestro país. Igual que los varones, no hay ningún privilegio, no hay absolutamente nada de estos elementos que tal vez en su momento uno cree que por el hecho que sea mujer obviamente tiene más ventajas o desventajas que un varón, pero sin embargo en este caso no lo hay. Le agradecemos mucho, doctora, le agradezco mucho y nuevamente reitero mis agradecimientos por haber aceptado mi invitación. Sus palabras de despedida, por favor, o quiere decirnos algo más, tal vez, algún mensaje. La escuchamos, por favor. Mi mensaje va para la mujer diplomática, para que el día 24 de junio podamos brindar por nuestro día, tal como lo ha señalado ya la Organización de Naciones Unidas, porque desde el 2022 se ha instituido el Día de la Mujer Diplomática. Y quiero decirles que agradecida porque hoy día la historia contemporánea logra muchos avances, porque tenemos que incorporar dentro del cuerpo diplomático a mujeres y hombres que sean de carrera. Necesitamos sobremanera empezar a trabajar en ese sentido, empezar a que la escuela diplomática sea mucho más fuerte para que se logre que tengamos negociaciones internacionales más profundas, podamos lograr la inserción de Bolivia como un gran país. Necesitamos ello y no tengamos un papel que jugar los diplomáticos simplemente de ir a las conferencias y no realizar un papel que es importante para Bolivia. Le agradezco, Jacqueline, por su entrevista, agradecer al público que nos ha escuchado, porque hoy me siento más contenta de decir viva Bolivia, viva nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted y qué lindas palabras muy patrióticas. Es de esa manera que nos vamos a despedir, doctora, y le dedicamos también este tema, La Patria, de Juan Enrique Jurado. Y de esta manera nos despedimos. Hermoso. Sí, hermoso. De esta manera nos despedimos de Mujeres en Radio y conmigo será hasta el próximo martes. Doctora y los oyentes, que tengan una semana productiva. Y que esta radio siga adelante, porque es la radio de las mujeres, la voz parlante de las mujeres. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. Pronto. Hasta pronto a todos. Es del afecto el altar, es consuelo en el dolor, es el más santo cariño, aquello que más se adora. Por ella el anciano llora, por ella sonríe el niño, por ella el pecho suspira, por ella el alma se inquieta, por ella tiene el poeta tanta dulzura en su lira. A ella van los ojos fijos en el goce o la tristeza, por ella la madre reza al rezar para sus hijos. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante
ejército de estrellas que fulguran en el cielo. Es el ruiseñor que canta, es la paloma que pía, es el moribundo día y el astro que se levanta. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. Azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra. Mujeres en Radio.